de Presupuesto y Cuenta Pública. Diputado presidente, para registrar asistencia a Rodríguez Ferrer Eduardo. En los Con gusto, mismos diputado. términos, Perla Martínez. Con Lisbeth gusto, Márquez en los diputada. mismos términos, por favor. Gracias, diputada. Continuando con el orden del día, solicito a la segunda secretaria de lectura a la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de los Derechos y Defensa de los Contribuyentes del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, también remitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido en los artículos 83, fracción quinta y 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted, presidente, me autorice dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante, diputada. Diputado Pedro Martínez Flores, presidente de la mesa de la 63 legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que se confiere en los artículos 60, fracción 2 y 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas 2 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, me permito someter a su digno conducto ante esta honorable legislatura la presente iniciativa por el que el Estado de Zacatecas y sus municipios para poner a su juicio la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de los Derechos de la Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, atendiendo la siguiente exposición de motivos. Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios. Nuestro Código Fiscal del Estado y sus municipios es uno de los ordenamientos jurídicos de mayor relevancia para regular la actividad financiera del Estado, que fija las bases de la relación jurídico-tributaria, cuyo objetivo es compendiar los diversos aspectos del dinamismo fiscal, fijado por una parte de las diversas obligaciones que se deben cumplir con los contribuyentes y por el otro, el marco jurídico de facultades y atribuciones al que debe ceñirse la actuación de las autoridades en este ámbito. Lo anteriormente implica redoblar esfuerzos recaudatorios, mejorando la eficiencia de los procesos administrativos de nuestro sistema integral de administración tributaria, al tiempo de proveer de certeza y seguridad jurídica al contribuyente al ejercer las facultades que se encuentran positivas en las autoridades fiscales. Bajo este contexto, es que en esta iniciativa se somete a consideración de esta honorable 63ª legislatura, esta soberanía popular, se propone implementar la figura del dictamen fiscal como una herramienta que se basa en el principio de confiabilidad y confianza tributaria, o que otorgará mayor certeza al contribuyente con el respecto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues en opinión de los expertos en la materia, su utilización permite al sujeto obligado cumplir con las cargas de naturaleza fiscal con base en los resultados obtenidos por la revisión documental, contable y, en su caso, de índole normativo en materia ambiental, en un profesional certificado y reconocido por la propia autoridad, al tiempo que permitirá facilitar nuestras acciones previas de fiscalización respecto a los siguientes impuestos siguientes. 1. A. Del impuesto de remediación ambiental en la extracción de materiales. B. Del impuesto de emisión de gases de la atmósfera. C. Del impuesto de emisión de contaminantes al suelo y subsuelo y agua. D. Del impuesto del depósito de almacén de residuos. E. Del impuesto sobre nóminas. F. Del impuesto sobre servicios de hospedaje. De la misma manera, se establece que el dictamen deberá contener la opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de nuestra entidad, de las contribuciones sujetas a dictamen con apego a las normas de auditoría generalmente aceptadas
y procedimientos de auditoría que se consideren necesarios para conocer de manera objetiva la situación del contribuyente, para lo cual en su caso se podrá apoyar de especialistas en materia de medio ambiente. En el mismo orden de ideas que el párrafo inmediato anterior, si el infractor paga las contribuciones omitidas después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones según sea el caso, pero antes de que la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas y la sanción que corresponda, la multa se reduce del 40 al 30% de las contribuciones omitidas y para tener concordancia con la distribución de las cargas mandatas en el propio Código Fiscal de la Federación. Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. La política fiscal implementada para el ejercicio fiscal 2020 considera el no incrementar una carga tributaria a los contribuyentes, es decir, no se contempla la creación de nuevas figuras impositivas, motivado para la estabilidad fiscal del Estado que prevalece desde la renovación de todo el marco normativo que se generó en el año 2017 y lo cual encontró su consolidación en el ejercicio fiscal 2019. Bajo este contexto, con un mero reconocimiento el valor inflacionario y que impacta desde luego el costo de los servicios para el rubro de derechos contributivos, se propone únicamente la actualización de los montos por el otorgamiento de algunos servicios que realizan las dependencias de la Administración Pública Centralizada, siguiendo estas siguientes: A. Secretaría General de Gobierno. B. Coordinación General Jurídica. C. Secretaría de Finanzas. D. Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. E. Secretaría de Educación. F. Secretaría de Seguridad Pública. G. Secretaría de Agua y Medio Ambiente. Y H. Secretaría de Obras Públicas. Por otra parte, con el objeto de facilitar el cumplimiento de los obligados al impuesto sobre la adquisición de bienes muebles, se propone reducir la cuota respecto a los vehículos automotrices a los cuales se haya aplicado la totalidad de la depreciación anual en 10 años. Ley de los Derechos de la Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios. Con el objeto de dotar mayores elementos de certeza jurídica de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente, así como la autoridad fiscal y al propio contribuyente en la tramitación de los procedimientos administrativos de queja instaurados ante la Comisión por sujetos obligados a contribuir que se consideren afectados en sus derechos por los actos de las autoridades fiscales, se propone a esta legislatura que estas últimas puedan realizar dentro del procedimiento propuestas de solución a la reclamación del contribuyente, dando vista previa al mismo y con la finalidad de concluir la investigación del asunto y se emita de acuerdo al cierre de la queja. Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios. Las adversidades financieras que se estiman prevalezcan en el año 2020 tendrán su origen esencialmente en los recursos provenientes de las participaciones y aportaciones federales que invariablemente afectarán la hacienda pública municipal. Cabe hacer mención que esta propuesta de modificación de la fórmula del Fondo Único de Participaciones fue aprobada el día 14 de noviembre del año en curso por unanimidad en el seno de la Asamblea Financiera del Estado, ante la presencia de los presidentes tesoreros municipales del Estado y el amparo de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas. Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. En el Estado de Zacatecas se vive una nueva realidad, originada y como reflejo del panorama económico y financiero del país, por lo que, haciendo frente al nuevo entorno, se somete a consideración de esta legislatura una serie de reformas de ley aplicable en materia de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos del Poder Ejecutivo, al tiempo que se hace una extensa convocatoria a los poderes judicial, legislativo, así como a los organismos autónomos y municipios a trabajar unidos para superar el panorama que enfrenta el país en lo general y el Estado de Zacatecas en lo particular.
De manera excepcional, se prevé el balance presupuestario de recursos disponibles negativo en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020, derivado de la caída del Producto Interno Bruto Nacional en términos reales y de participaciones, por lo que la ley se establecen medidas para hacer frente a dicho balance, mismo que se presentó en el 2019 y perdura en el año 2020. Cabe destacar que, derivado a la reciente publicación del decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, de fecha del 19 de noviembre del año 2019, el Diario Oficial de la Federación se realizó un exhaustivo estudio de dicha ley con la intención de tomar una consideración de algunas de las medidas de austeridad que el titular del Ejecutivo Federal se encuentra determinando en ese sentido. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete ante esta honorable Asamblea la presente iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, la Ley de los Derechos de Defensa de los Contribuyentes del Estado de Zacatecas y sus municipios, la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios, la Ley de Disciplina Financiera de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. Artículo primero. Se reforman en el segundo párrafo el artículo 5, el primer párrafo el artículo 67, el primer párrafo del artículo 76, el primer párrafo del artículo 78, el artículo 79, el segundo y el tercer párrafo del artículo 80, el primer y el segundo párrafo del artículo 112, el segundo párrafo del artículo 114, las fracciones tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima, doceava, onceava del artículo 120. El tercer párrafo de los párrafos del cuarto párrafo del artículo 166. El primer párrafo del artículo 168, el tercer párrafo del artículo 230 y el primer párrafo del artículo 255, y se adicionan las fracciones 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 67, la sección octava al capítulo segundo del título tercero, los artículos 101 bis, 101 ter con la fracción 1 y los incisos A, B, C, fracción segunda, y los incisos A, B, C, fracción tercera, y los incisos A, B, fracción cuarta, y los incisos A y B, fracción quinta, y los incisos A y B de la fracción sexta, de los incisos A y B, 101 cuarter, 101 quinties, con las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, 106 sexties, 101 septies de las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, 101 octies, 101 nonies de las fracciones 1, primera, segunda, tercera, cuarta, 101 de 6, 101 unidies, 101 duodies, 101 terdies con la fracción primera, fracción segunda, con los incisos A y B, fracción tercera con los incisos A, B y C de las fracciones cuarta y quinta, 101 cuaterdies, 16 con las fracciones 1 y 2 y 105 quindideis de las fracciones 1 y 2. Y D, y la fracción segunda, fracción tercera de los incisos A, B, C, D, E, F, G, H y fracción quinta de los incisos A, B, C, D, E y fracción quinta, fracción séptima y la fracción séptima con los artículos e incisos A, B, C, D, E, F. Y la fracción tercera bis al capítulo segundo del título tercero con los artículos 146 ter con las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y sexta y 146 cuarter con la fracción primera y los incisos A, B y C y la fracción segunda de los incisos A y B, la fracción tercera de los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, E, I y 146 con las fracciones 1 y 2, 146 con la fracción 1 y los incisos A y B, fracción segunda con el inciso A. Y de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los incisos B, C, D, E, F y la fracción tercera 146 con las fracciones 1 y 2,
146 con las fracciones 1 y segunda, tercera y 146 y las fracciones octava, novena del artículo 168. Se derogan el último párrafo del artículo 10, el cuarto párrafo del artículo 65 y de los artículos 166, 267, 268 y 269, todos del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios. Artículo segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 68 de la fracción tercera del artículo 95, los numerales 1 y 2 del inciso A de la fracción sexta y el inciso A y de los numerales 1 y 2 y 3 del inciso B de la fracción séptima y de la fracción octava del artículo 96 de los incisos C y D de la fracción primera, los numerales 9 y 10 del inciso A de la fracción tercera, numeral del inciso D de la fracción tercera, los incisos E, F, G, H, E, I con los numerales 1, 2 y 3 de la fracción segunda del artículo 96 bis, las fracciones segunda y tercera del artículo 97, del inciso del segundo párrafo de la fracción primera del artículo 98, la fracción 1 del inciso A de la fracción segunda, de las fracciones tercera y cuarta, quinta y sexta y séptima de los incisos B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, de la fracción octava de las fracciones novena y onceava, del último párrafo del doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, dieciseisavo, diecisietavo y dieciottavo. Los incisos A y B de la fracción 19 del artículo 102, el artículo 103 de las fracciones 1, 2 y 3 de la fracción cuarta y en su inciso A, los incisos A y B de la fracción quinta y la fracción sexta del artículo 104, los numerales 1 y 2 del inciso A, los numerales 1 y 2 del inciso B de la fracción 1, de los numerales 1 y 2 del inciso A, el numeral 1 del inciso B y de la fracción tercera de los numerales 1 y 2 del inciso A, de los numerales 1 y 2 del inciso B, de la fracción cuarta del artículo 105, del artículo 106, el primer párrafo del artículo 107, el artículo 107 bis, el artículo 107 ter, el artículo 107 cuarter, las fracciones noveno y décimo del artículo 108, la fracción tercera del artículo 111, el primer párrafo de las fracciones sexta y séptima del artículo 111 bis y el inciso B de la fracción tercera del inciso B de la fracción cuarta de la fracción onceava y el inciso C de la fracción 19 y de las fracciones 21, 24, 28 y 29 del artículo 114 de los incisos A, B, C, D, E de la fracción primera del artículo 118, de la fracción primera de los incisos A, B y C de la fracción tercera de las fracciones quinta, sexta, séptima y octava del artículo 120, las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y onceava del artículo 121 y los incisos A, B, C, D, E del artículo 121 bis. Se adicionan los incisos A y B del segundo párrafo del artículo 68 del inciso C a la fracción séptima de las fracciones noveno y décimo del artículo 96, los numerales 11 y 12 al inciso A, los subnumerales 1, 2 y 3 al numeral 1 del inciso D, de la fracción segunda del numeral quinto al inciso 1 al inciso 2, con los